Mi esposo me abandonó cuando nuestra hija enfermó, pero regresó cuando descubrió lo que yo había conseguido. Mi esposo hizo una maleta la noche en que nuestra hija preguntó si la quimioterapia haría que sus compañeros dejaran de reconocerla. Dijo que necesitaba aire, que no podía cargar con tanta responsabilidad y que yo llevaba meses sin verlo como hombre. Después cerró la puerta y nos dejó solas. 8 meses más tarde regresó con flores, una disculpa ensayada y una pregunta que reveló que no venía por amor. Para entonces yo ya sabía de la otra mujer, del dinero que había retirado y de todas sus mentiras. Lo que todavía ignoraba era hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Me llamo Elena, tengo 34 años y, hasta hace poco, estaba convencida de que mi matrimonio era normal, no perfecto, normal. Marcos y yo llevábamos 11 años juntos, 9 de casados, y teníamos una hija de 8 años llamada Julia. Discutíamos por el dinero, por quién olvidaba comprar detergente o porque los platos podían pasar toda una noche en el fregadero. Luego nos reconciliábamos viendo una serie en el sofá. Yo creía que eso era una vida compartida, cansarse, molestarse, reírse y seguir eligiéndose. Durante varios años trabajé como auxiliar administrativa en una clínica dental. Cuando Julia comenzó la escuela, reduje mi horario para recogerla por las tardes. Fue una decisión de los dos. Marcos trabajaba en el departamento comercial de una empresa de suministros para restaurantes y ganaba más que yo. Nunca fuimos ricos, pero pagábamos el alquiler a tiempo, teníamos un pequeño fondo de emergencia y una cuenta conjunta para los gastos de la casa. Los primeros cambios fueron tan pequeños que me avergüenza admitir cuánto tardé en verlos. Marcos empezó a poner el teléfono boca abajo durante la cena. Antes lo dejaba en cualquier lugar y me pedía que respondiera si estaba conduciendo. De pronto se lo llevaba hasta al baño. También comenzó a ducharse apenas llegaba del trabajo y a usar una colonia que llevaba años guardada. Cuando le pregunté, sonrió como si yo estuviera siendo encantadora. ¿Ahora no puedo oler bien para mi esposa? Quise creerle. De verdad quise. Después vinieron las reuniones de última hora. Los jueves, sobre todo. Decía que un cliente importante solo podía recibirlos al final del día o que su equipo debía cerrar el reporte mensual. Al principio regresaba a las 9, luego a las 10:30. Una vez llegó casi a medianoche con olor a cerveza y dijo que su jefe había invitado una ronda para celebrar un contrato. ¿Podrías avisar?, le dije. Julia se quedó esperando para mostrarte su proyecto. Elena, estaba trabajando. No puedo estar mirando el teléfono cada 5 minutos. Lo curioso era que, durante la cena, sí podía mirarlo cada 30 segundos. En la cuenta conjunta también aparecieron gastos distintos. Nada escandaloso, $18 en un restaurante, 2 viajes en una aplicación, $40 retirados en un cajero, una compra en una farmacia lejos de casa. Cuando preguntaba, siempre había una explicación. Almuerzo con un cliente, taxi para un compañero, efectivo para estacionamiento, medicinas para el dolor de cabeza. Cada explicación era posible por separado. Juntas contaban una historia que yo aún no quería leer. Por esa época Julia empezó a cansarse con facilidad. Era una niña que podía correr durante 1 hora y todavía protestar cuando la llamábamos a cenar. De pronto pedía sentarse después de subir las escaleras. Le aparecieron moretones en las piernas y una noche tuvo fiebre. El pediatra inicialmente pensó que podía ser una infección viral, pero pidió análisis porque la palidez no le gustó. El día que recibimos la llamada, yo estaba organizando facturas en la clínica. La enfermera dijo que debíamos llevarla al hospital esa misma tarde. No quiso darme detalles por teléfono. Recuerdo que sostuve un bolígrafo azul con tanta fuerza que me dejó una marca en la palma. Llamé a Marcos 3 veces. No respondió. Le escribí, es urgente, es por Julia, llámame. Vi las 2 marcas de lectura 10 minutos después, pero tardó casi 1 hora en contestar. Estoy con un cliente, susurró. ¿Qué pasó? Nos mandaron al hospital. Los análisis salieron mal. Hubo un silencio corto. Luego preguntó si no podía llevarla a mi madre porque él estaba a punto de cerrar algo importante. Esa fue la primera vez que sentí miedo de mi esposo, no porque creyera que podía hacerme daño, sino porque su voz me pareció la de un desconocido. Es tu hija, le respondí. Te enviaré la dirección. Llegó 2 horas después.
Para entonces Julia ya estaba en observación y nos habían hablado de valores anormales, estudios adicionales y la posibilidad de una enfermedad hematológica. Marcos entró agitado, me abrazó y preguntó muchas cosas de golpe. Parecía preocupado. Durante unos minutos volví a reconocerlo. Los días siguientes fueron una sucesión de pasillos, agujas, formularios y frases que ningún padre quiere aprender. Después de más pruebas, el equipo médico confirmó que Julia tenía un linfoma en una etapa temprana. Era serio, requería meses de tratamiento y controles constantes, pero los médicos fueron claros, existía un plan, había buenas posibilidades de respuesta y no debíamos convertir una estadística en una promesa ni en una sentencia. Yo me aferré a la palabra tratable. Marcos pareció quedarse atrapado en la palabra cáncer. La primera semana se mostró presente. Llevó café, llamó a su madre, pidió 2 días libres y durmió en una silla junto a la cama de Julia. Pero incluso entonces había momentos extraños. Salía al pasillo para responder mensajes y regresaba irritado. Decía que la empresa lo presionaba. Una tarde vi que sonreía mirando la pantalla. Cuando notó que lo observaba, guardó el teléfono. Es un meme del grupo del trabajo, explicó sin que yo preguntara. Esa explicación espontánea me dejó más inquieta que la sonrisa. Cuando Julia volvió a casa entre sesiones, nuestra vida se reorganizó alrededor de horarios, medicinas, comidas que pudiera tolerar y precauciones para evitar infecciones. Yo solicité una licencia temporal sin sueldo porque la clínica no podía mantener indefinidamente mi horario reducido. Mi madre, Rosa, se ofreció a ayudarnos, pero tenía artritis y no podía acompañarnos a todas las citas. Mi hermana Laura vivía a 40 minutos y venía 2 noches por semana. Marcos, en cambio, empezó a ausentarse más. Decía que debía compensar los días perdidos. Yo lo entendía al principio, necesitábamos su salario, pero las versiones cambiaban. Un martes aseguró que estaba cenando con su supervisor. Al día siguiente mencionó que el supervisor se había ido de viaje desde el lunes. Cuando se lo señalé, dijo que yo había entendido mal, era otro supervisor, de otra área. Una noche recibió una llamada mientras ayudaba a Julia con una tarea. Miró la pantalla y se levantó de inmediato. Es logística, dijo. Salió al balcón y cerró la puerta. Julia levantó la vista del cuaderno. ¿Por qué papá habla bajito con logística? Me reí, pero sentí una punzada en el estómago. 2 días después revisé los movimientos de la cuenta. Había 3 retiros de $60 en menos de 2 semanas. También un cargo de 74 en un hotel de carretera. Cuando le pregunté, se enfadó antes de mirar la pantalla. Fue una sala de reuniones. La empresa luego me lo reembolsa. ¿Por qué pagaste con nuestra tarjeta y no con la corporativa? Porque la corporativa falló. ¿Tengo que pedirte permiso para hacer mi trabajo? No, pero tenemos menos ingresos y más gastos médicos. Necesito saber dónde está el dinero. Ahí está el problema, Elena. Todo contigo es una auditoría. No era verdad. Nunca había controlado sus compras personales ni le había exigido recibos. Pero estaba tan agotada que terminé disculpándome por el tono. Esa noche él durmió de espaldas a mí. Un sábado, después de la segunda sesión de tratamiento, Julia comenzó a perder el cabello. No ocurrió de manera cinematográfica. Fueron mechens en la almohada y pelos enredados en el cepillo. Se encerró en el baño. Yo me senté al otro lado de la puerta y esperé hasta que me permitió entrar. Mamá, ¿me voy a ver enferma para siempre? No, amor. Ahora estás recibiendo un tratamiento fuerte. Tu cabello puede volver a crecer, pero entiendo que te dé miedo. ¿Papá no quiere verme así? La pregunta me dejó sin voz. ¿Por qué piensas eso? ¿Por qué antes venía a mi cuarto? Ahora siempre tiene trabajo. Le dije que su padre la amaba y que los adultos a veces manejaban mal el miedo. No quería mentirle, pero tampoco quería depositar en una niña una sospecha que yo todavía no podía demostrar. Esa noche, cuando Marcos llegó, le conté la conversación. Esperaba que se quebrara, que corriera a abrazarla o que al menos se sintiera avergonzado. Se pasó una mano por la cara y dijo, no puedo con esto todos los días. Ella tampoco puede elegir cuándo vivirlo. No me refiero a ella, me refiero a todo. El hospital, el dinero, tu madre entrando y saliendo, tú mirándome como si siempre hiciera algo mal. Te estoy pidiendo que estés presente. Estoy pagando las cuentas.
y yo estoy sosteniendo a nuestra hija mientras vomita. No estamos compitiendo. Discutimos en voz baja para que Julia no nos oyera. Marcos dijo que se sentía invisible desde mucho antes del diagnóstico. Según él, yo había dejado de preguntarle por su día, rechazaba sus intentos de intimidad y solo hablaba de turnos médicos. Le recordé que el diagnóstico tenía menos de un mes y que sus ausencias habían empezado antes. Siempre tienes una defensa preparada, respondió. No es una defensa, es una fecha. Entonces abrió el armario y sacó una maleta pequeña. Al principio pensé que era una amenaza. Metió 3 camisas, ropa interior, el cargador de su teléfono y su neceser. Yo lo seguí hasta la sala preguntándole a dónde iba. Dijo que necesitaba quedarse unos días con un compañero porque estaba, emocionalmente agotado. ¿Agotado de qué?, pregunté. ¿De tener una hija enferma durante 4 semanas? ¿De cargar con todo y sentir que nada es suficiente? No estás cargando con todo. Apenas estás aquí, porque cuando estoy aquí me asfixio. En ese momento Julia apareció en el pasillo. Llevaba un pañuelo violeta en la cabeza y abrazaba a su conejo de peluche. ¿Te vas por mi culpa? Marcos cerró los ojos. Se acercó, se agachó frente a ella y dijo que no, que papá solo necesitaba descansar para poder estar mejor. Julia le preguntó cuándo regresaría. Pronto, contestó. No especificó un día. Besó su frente, tomó la maleta y se fue. Durante las siguientes 48 horas llamó 2 veces. La primera para preguntar si Julia había tenido fiebre. La segunda para decirme que necesitaba espacio y que no lo presionara. No quiso decirme dónde estaba. Afirmó que en casa de un compañero llamado Sergio. Yo conocía a Sergio y, por impulso, le escribí. No le pregunté directamente si Marcos estaba allí. Le dije, por favor, recuérdale que mañana Julia tiene consulta a las 10. Sergio respondió, claro, pero hace meses que no hablo con él fuera de la oficina, está todo bien. Ahí se terminó la última excusa que yo estaba dispuesta a fabricar por él. Revisé la cuenta con más cuidado. Descargué 6 meses de movimientos y los ordené por fecha. Los pequeños retiros que parecían aislados formaban un patrón, 40 aquí, 80 allá, pagos mediante una aplicación y compras de combustible en una zona cercana a su oficina, pero en días en los que aseguraba trabajar desde casa. En total faltaban casi $3.900 del fondo familiar. No los había sacado de una sola vez. Había usado cantidades lo bastante pequeñas para que se mezclaran con la vida diaria. También vi un cargo por una tienda de joyería, $120. Por mi cumpleaños me había regalado una taza con una frase sobre madres cansadas. No revisé su correo ni intenté adivinar contraseñas. No necesitaba hacer algo ilegal para encontrar la verdad. La tarjeta del plan familiar enviaba las facturas detalladas a mi correo porque yo había abierto la cuenta años antes. En el registro aparecía un número al que Marcos llamaba casi todas las noches después de salir de casa, algunas veces durante más de una hora. Guardé capturas, extractos y fechas. Luego llamé a Laura. Mi hermana llegó con comida, una libreta y una calma que yo no tenía. Mientras mi madre entretenía a Julia en el dormitorio, Laura me ayudó a cambiar la clave de la banca, a establecer alertas y a consultar con el banco qué podíamos hacer sin bloquear pagos esenciales. Como la cuenta era conjunta, Marcos legalmente podía retirar dinero. El asesor nos recomendó documentar todo, abrir una cuenta individual para mis futuros ingresos y consultar a una abogada antes de mover el saldo restante. Yo esperaba sentir rabia, sentí vergüenza. ¿Cómo no me di cuenta?, le pregunté a Laura. ¿Porque estabas casada? No investigando un delito, respondió. Confiar en tu esposo no fue una estupidez. Mentirte fue una decisión de él. 2 días después recibí un mensaje de un número desconocido. Hola, Elena. Me llamo Clara. Trabajo con Marcos. Creo que debemos hablar, pero entiendo si no quieres. No sabía que seguían juntos como pareja ni que Julia estaba en tratamiento cuando empezó todo. Leí el mensaje tantas veces que las palabras dejaron de tener forma. No respondí de inmediato. Busqué su nombre en la página de la empresa. Era coordinadora de cuentas y aparecía en una foto de equipo junto a Marcos. La recordé vagamente de una cena navideña, cabello corto, vestido verde, una conversación amable sobre escuelas públicas. No parecía un monstruo, parecía una mujer cualquiera.
Acepté una llamada. Clara habló nerviosa, sin pedir que la perdonara. Dijo que Marcos le había contado que dormíamos en habitaciones separadas desde hacía casi un año y que estábamos esperando el momento adecuado para anunciar la separación. Según él, yo me negaba a firmar papeles por dependencia económica. La relación había empezado con mensajes y cenas después del trabajo 4 meses antes del diagnóstico de Julia. Se habían visto en un hotel 2 veces. Cuando me dijo que se iba de casa, pensé que finalmente había hablado contigo, explicó. Después vi una notificación en su teléfono. Era un mensaje tuyo sobre una cita oncológica. Él dijo que exagerabas una enfermedad menor para manipularlo. Clara no le creyó. Buscó mi perfil, vio una foto que mi hermana había publicado en apoyo a Julia y entendió que el tratamiento era real. Lo enfrentó. Marcos primero dijo que quería proteger su privacidad y luego admitió que seguíamos casados. Clara terminó la relación esa misma noche y le pidió que se fuera de su apartamento. ¿Está contigo?, pregunté. No, solo se quedó 4 noches. Elena, yo participé sin saber toda la verdad. No quiero fingir que eso borra el daño, pero puedo enviarte los mensajes donde él habla de la separación y algunas transferencias que me hizo. Las pruebas eran dolorosamente creíbles. Fechas, reservas, conversaciones, fotos de cenas. En un mensaje, Marcos decía que yo estaba obsesionada con ser madre y que él llevaba meses viviendo como un huésped. En otro prometía alquilar un apartamento para los dos en cuanto resolviera el drama familiar. Clara también mostró 2 transferencias que él le había enviado para cubrir un viaje que nunca realizaron. El dinero coincidía con varios retiros de nuestra cuenta. Le agradecí. No nos hicimos amigas. No necesitábamos convertir aquello en una alianza perfecta entre mujeres traicionadas, pero tampoco iba a descargar sobre ella la responsabilidad principal. Marcos había inventado 2 realidades y había usado a las 2 para sostenerlas. Cuando lo llamé, negó todo durante 6 minutos. Dijo que Clara estaba resentida, que las cenas eran laborales y que los mensajes estaban sacados de contexto. Entonces mencioné el hotel, las transferencias y la frase exacta sobre mi supuesta dependencia económica. Se quedó callado. Cometí errores, dijo al fin, pero tú también me empujaste. Nuestra hija estaba sana cuando empezaste con ella. Nuestro matrimonio ya estaba mal. Entonces podías hablar conmigo, pedir terapia o separarte. No podías financiar una relación con el dinero que guardábamos para nuestra familia. Ese dinero también era mío, y parte estaba reservado para emergencias. Nuestra hija está viviendo una emergencia. Marcos comenzó a llorar. Dijo que se había sentido atrapado, que Clara lo escuchaba y que en casa solo había obligaciones. Luego añadió algo que terminó de destruir cualquier duda que me quedara. Yo también merecía sentirme bien. No preguntó cómo se sentía Julia. Colgué y pedí cita con una abogada de familia recomendada por una compañera de la clínica. No inicié el divorcio esa misma tarde por un impulso vengativo. Primero necesitaba entender el alquiler, la custodia, el seguro médico y la cuenta conjunta. La abogada, Patricia, me explicó que documentara los retiros, no borrara mensajes y evitara amenazas o publicaciones en redes. También me aclaró que una infidelidad no lo convertía automáticamente en un padre sin derechos. Si no existía riesgo para Julia, lo correcto era diseñar un régimen de contacto compatible con su salud y su estabilidad emocional. Eso me dolió, pero sabía que era justo. Yo quería consecuencias, no usar a mi hija como castigo. La lucha económica comenzó de inmediato. Marcos depositó su parte del alquiler el primer mes y luego envió solo la mitad, diciendo que también debía pagar una habitación. Yo aún no tenía salario. El seguro cubría gran parte del tratamiento, pero no los traslados, algunas medicinas, comidas fuera de casa ni todas las consultas complementarias. Cancelé servicios, vendí una bicicleta estática que llevaba años acumulando ropa y cambié nuestro plan telefónico. Mi madre aportó una cantidad pequeña de sus ahorros, aceptarla me hizo llorar más que cualquier factura. Laura creó un calendario familiar. Ella nos llevaba al hospital los martes. Mi madre se quedaba con Julia cuando yo tenía trámites. Un tío nos prestó su automóvil durante 2 semanas. No hubo una colecta milagrosa ni un desconocido pagando todas las cuentas. Hubo 20 ayudas pequeñas, recipientes de sopa, vales de gasolina,
una vecina recogiendo medicamentos, una antigua compañera cubriendo mi turno para que pudiera mantener algunas horas en la clínica. También busqué apoyo psicológico. Julia comenzó a ver a una terapeuta especializada en niños con enfermedades crónicas. Yo asistí a un grupo para cuidadores y, más tarde, a terapia individual de bajo costo en un centro comunitario. La primera vez que alguien me preguntó qué necesitaba yo, respondí que no sabía. Había pasado semanas reaccionando a la siguiente urgencia. Marcos pedía hablar con Julia por videollamada, pero faltaba a la mitad de las llamadas. A veces aparecía con regalos y una energía exagerada, como si pudiera comprimir una semana de ausencia en 20 minutos. Julia se alegraba al verlo y luego se quedaba triste. Papá dice que pronto todo será como antes, me contó una noche. Algunas cosas van a cambiar, le dije, pero tú no hiciste que cambiaran. Tu enfermedad tampoco. Son decisiones de adultos. ¿Ustedes se van a divorciar? No quise prometer algo que ya sabía falso. Probablemente sí. Los dos seguiremos siendo tus padres, pero no volveremos a vivir juntos. Julia lloró en silencio. Después preguntó si podía querer a su padre aunque estuviera enfadada con él. Le dije que sí. Entonces comprendí que yo también necesitaba permiso para sentir dos cosas opuestas. Podía lamentar al hombre con quien había construido una familia y, al mismo tiempo, negarme a seguir casada con el hombre que nos había abandonado. Mi oportunidad laboral llegó de una forma poco espectacular. Una antigua compañera, Nadia, me escribió después de enterarse de nuestra situación. Trabajaba en una empresa que coordinaba entregas de material médico para clínicas pequeñas. Necesitaban a alguien para seguimiento de pedidos, facturación y atención a proveedores. Era un puesto híbrido, 30 horas semanales al principio, con 2 mañanas presenciales y el resto desde casa. No me lo regalaron. Envié mi currículum, hice 2 entrevistas y una prueba de hojas de cálculo que casi abandono porque llevaba meses sin dormir bien. Nadie me recomendó, pero su jefe dejó claro que tendría un periodo de prueba de 3 meses. El salario era apenas un 15% superior a lo que ganaba antes a tiempo parcial. La verdadera ventaja era la flexibilidad y el seguro complementario si pasaba a contrato estable. Organicé las sesiones de Julia con mi madre y Laura. Trabajaba desde la mesa de la cocina mientras ella descansaba en el sofá. Algunas noches corregía facturas después de acostarla. Me equivoqué en un código de proveedor durante mi segunda semana y lloré en el baño pensando que perdería el empleo. Mi supervisor simplemente me mostró el procedimiento y me pidió que revisara 2 veces los pedidos urgentes. La recuperación no fue una línea recta. Un mes conseguimos ahorrar $200 y al siguiente los gastamos en una visita imprevista. Hubo días en que Julia toleraba bien el tratamiento y otros en que no podía terminar una tostada. Yo tuve una crisis de ansiedad en el estacionamiento del hospital y llamé a Laura para que me recordara cómo respirar. No me convertí en una mujer invencible. Aprendí a pedir ayuda antes de caerme. Al 4.º mes, mi empresa me ofreció el contrato estable y 35 horas. No era un ascenso extraordinario, pero significaba seguro complementario, ingresos previsibles y la posibilidad de trabajar desde casa 3 días. Con ayuda de Patricia, negocié una manutención provisional y un calendario de visitas. Marcos debía avisar con 48 horas, respetar las indicaciones médicas y no prometerle a Julia que volveríamos. En la mediación, él trató de presentar su abandono como una crisis mental. Estaba emocionalmente agotado, repitió. Elena había dejado de verme como pareja. Patricia preguntó por qué ese agotamiento había empezado a costarnos hoteles, cenas y transferencias 4 meses antes del diagnóstico. Marcos dijo que la relación con Clara era una consecuencia, no una causa. Yo lo miré y por primera vez supe que no necesitaba convencerlo de su propia responsabilidad. Bastaba con que los documentos hablaran. Su familia tardó más en entenderlo. Mi suegra, Teresa, me llamó varias veces para pedirme que fuera comprensiva. Los hombres manejan el miedo de otra manera, decía. Marcos siempre ha sido sensible. Quizás si no lo presionas, vuelva cuando esté más tranquilo. No se fue solo por miedo, respondí. Él me contó que ustedes llevaban meses distantes. También llevaba meses retirando dinero y viendo a una compañera. Teresa guardó silencio y luego dijo que un matrimonio tenía 2 versiones.
Mi cuñada Paula fue más directa, que insinuó que yo estaba aprovechando la enfermedad de Julia para obtener ventaja en el divorcio. No discutí en redes ni envié capturas al grupo familiar. Solo dije que las pruebas se presentarían por la vía correspondiente y que podían hablar con Marcos sobre sus decisiones. La verdad comenzó a alcanzarlo sin que yo la empujara. Su padre, Ernesto, le había prestado dinero para el depósito de un apartamento porque Marcos aseguró que yo había vaciado la cuenta conjunta. Cuando Ernesto vio los extractos durante una conversación con la abogada, descubrió que había sido al revés. También supo que Marcos utilizó parte de su préstamo para pagar deudas de tarjetas acumuladas durante la relación con Clara. Ernesto me llamó una tarde. No voy a pedirte que vuelvas con él, dijo. Solo quiero disculparme por haber creído una versión sin preguntarte. Teresa necesitó más tiempo, pero dejó de defenderlo cuando Clara aceptó confirmar las fechas por escrito. Paula borró sus comentarios y me envió un mensaje breve: no sabía todo. No respondió cuando le dije, ese era precisamente el motivo para no acusarme. Mientras tanto, el trabajo de Marcos se volvió inestable. No lo despidieron por engañarme ni por una justicia cósmica. La empresa perdió 2 contratos y redujo el equipo comercial. Él aceptó una indemnización menor para salir antes de una reestructuración. Sin ahorros, con un alquiler nuevo y deudas, empezó a atrasarse. Clara no volvió con él. Algunos amigos se alejaron al descubrir que les había pedido dinero contando historias distintas. 8 meses después de aquella noche, Julia estaba respondiendo al tratamiento. Aún quedaban controles y nadie usaba la palabra curada, pero tenía más energía, su cabello comenzaba a crecer y había regresado a clases algunas mañanas. Yo también había cambiado. Seguíamos viviendo en el mismo apartamento, aunque había renegociado el contrato y convertido una esquina del dormitorio en oficina. Tenía un fondo de emergencia modesto, una rutina posible y un expediente de divorcio avanzando. Una tarde llegué a casa y encontré a Marcos junto a la entrada con un ramo de lirios. Sabía que yo era alérgica a los lirios. Eso debería haberme advertido cuanto había pensado realmente en el gesto. Necesitamos hablar, dijo. Puedes hablar aquí. Julia está con mi madre. Miró hacia el interior, como si esperara encontrar una casa transformada. Nadie había compartido en una red profesional una publicación felicitándome por coordinar una cuenta difícil. Laura también había subido una foto de Julia y yo horneando, sin mencionar a Marcos. Al parecer, esas pequeñas pruebas de que la vida continuaba le habían llegado. He estado pensando mucho, comenzó. Perdí el rumbo. Lo de Clara terminó y ahora entiendo que estaba escapando. Quiero reparar mi familia. No dije nada. Sé que tienes un buen trabajo, continuó. Mi madre dijo que quizá te hagan supervisora. Y vi que sigues en el apartamento. Pensé que, bueno, juntos podríamos estabilizarnos otra vez. Ahí estaba la pregunta que había venido a hacer, escondida dentro de una disculpa. Quería saber si mi estabilidad podía convertirse otra vez en la suya. ¿Volviste porque extrañas a Julia y quieres asumir tu responsabilidad, o porque perdiste el empleo y necesitas un lugar? Pregunté. Eso es injusto. Entonces respóndeme. Marcos dijo que ambas cosas podían ser verdad. Aseguró que había comprendido el valor de la familia y que yo también debía reconocer mis errores. Mencionó otra vez que lo había descuidado. Habló de terapia de pareja, de empezar de cero y de lo dañino que sería para Julia crecer con padres separados. Lo dañino fue verla preguntarte si te ibas por su culpa, respondí. Lo dañino fue decirle que volverías pronto mientras te quedabas con otra mujer. Clara me manipuló. Clara me mostró los mensajes en los que tú la manipulabas a ella. Su expresión cambió. Por un instante desapareció el hombre arrepentido y regresó el que necesitaba encontrar un culpable. ¿Todavía hablas con ella? Eso no te corresponde. Intentó entrar. Me aparté de la puerta y le dije que no tenía permiso. No grité ni amenacé con llamar a la policía de inmediato, simplemente repetí que la conversación había terminado. Entonces dejó las flores en el suelo y dijo, cuando te canses de hacerlo todo sola, vas a entenderme. Ya me cansé, contesté. La diferencia es que pedí ayuda sin abandonar a nuestra hija. Esa frase fue lo más parecido a una venganza que tuve, y ni siquiera la había preparado. La semana siguiente, Marcos solicitó formalmente intentar una reconciliación antes de cerrar el divorcio. Yo la rechacé.
A través de los abogados acordamos que los casi $3.900 retirados sin un propósito familiar serían contabilizados en la distribución de bienes. Parte se descontó de lo que le correspondía del depósito y del ahorro restante, por el saldo aceptó pagos mensuales. También se estableció la manutención según sus ingresos actuales y la obligación de informar cuando consiguiera empleo. No terminó en la cárcel, no quedó en la calle. Consiguió trabajo 3 meses después en una empresa más pequeña y se mudó a un estudio. El karma no fue un rayo, fue tener que vivir sin la confianza, la comodidad y la imagen de buen esposo que había dado por sentadas. Fue explicar a su padre por qué había mentido. Fue sentarse frente a una mediadora y escuchar sus propias fechas leídas en voz alta. Fue pagar poco a poco el dinero que creyó que nadie notaría. Su relación con Julia se reconstruyó despacio. Al principio las visitas eran cortas y se coordinaban con su terapeuta. Yo nunca le hablé mal de él frente a ella ni cancelé un encuentro porque estuviera enfadada. También dejé de cubrirlo. Si faltaba, no inventaba una reunión urgente, decía que papá no había podido cumplir y que ella tenía derecho a sentirse decepcionada. Marcos aprendió, al menos en parte, que ser padre no consistía en llegar con regalos. Comenzó a acudir a algunos controles, a respetar los horarios y a sentarse con Julia incluso cuando ella estaba cansada y no quería entretenerlo. No sé si cambió por completo. Ya no es mi tarea vigilar su transformación. El divorcio se finalizó 14 meses después de su partida. Julia seguía en seguimiento médico y nosotros seguíamos haciendo presupuestos. Yo no había comprado una casa ni creado una empresa millonaria. Me habían promovido a coordinadora de proveedores con un aumento razonable. Tenía ahorros para cubrir 3 meses de gastos y todo se complicaba y había aprendido a no confundir estabilidad con ausencia de problemas. El día que firmamos, Marcos me preguntó si algún día podría perdonarlo. Le dije la verdad. Estoy trabajando para que lo que hiciste deje de dirigir mi vida. Si eso es perdonar, quizá algún día lo consiga. Pero perdonarte no significa devolverte tu lugar. Durante mucho tiempo pensé que poner un límite era una forma de crueldad. Ahora entiendo que también puede ser una forma de claridad. Puedo reconocer que Marcos sintió miedo, agotamiento y soledad. Puedo aceptar que nuestro matrimonio tenía problemas que ambos debimos hablar antes. Nada de eso convierte sus mentiras, su relación paralela o el abandono de Julia en decisiones inevitables. Perdonar, si llega, será soltar el peso para no cargarlo siempre conmigo. Permitir que vuelva sería entregarle otra vez las llaves de una vida que aprendí a reconstruir sin él. Son cosas distintas. Y esa fue la parte que Marcos nunca imaginó cuando cerró la puerta con su maleta. No regresó para descubrir que yo me había hecho rica. Regresó para descubrir algo que le resultaba mucho más incómodo. Yo ya no necesitaba que él eligiera quedarse. Julia y yo habíamos construido una vida donde el amor se demostraba apareciendo, diciendo la verdad y sosteniendo las responsabilidades incluso en los días difíciles. Podía perdonarlo desde lejos, pero el lugar que abandonó ya no estaba vacío.